todo lo que van a con encontrar dentro del bochinche libro. va a ver cómo vende ese libro. Señor ministro del Deporte, Ernesto Lucena, bienvenido a RCN en la jugada. Pero ¿Cómo le ¿cómo va? pasamos así, Antonio? Qué pena con el ministro yo hablando de esto. No, hombre. ¿verdad que la primera pregunta es de eso? Tranquilo. ¿Cómo le va? Hola Antonio, ¿qué hay? Un saludo a todos, gracias por tenerme aquí en la mesa. ¿Usted como jugador de squash alcanzó a estar en Villa Olímpica alguna vez? No, Villa Olímpica no me tocó, ¿Cómo le pues tocó? primero porque el squash, Sí. ustedes saben que no es deporte olímpico, pero digamos que hasta Panamericanos hice selectivo y ahí pues ya no me escogieron y no llegué. Como directivo se le ha tocado ser... Como directivo sí, en los Panamericanos me estrené en Perú, conociendo la Villa Olímpica en Perú y por supuesto pues esos escenarios que les quedaron muy bien hechos. ¿Y es cierto que hay mucho amor en las villas olímpicas? Dejémosle ¿Por qué se ríe? El consumo de condones en los Olímpicos de Brasil Sí, fue obvio. exponencial, ¿no? Eso es... Y no estaban inflando globitos. No, exacto. Yo por ahora Tampoco me estaban quedo los con la Estados versión Unidos. de los entrenadores que dicen que eso no pasa nada después de las 8 de la noche. Como Morten ya. Olsen. Después de las 8 de la noche. Como Morten Olsen. De la Sí. tercera semana, sí. Sí, claro. Ministro, ¿qué ha cambiado de director de Coldeportes a ministro? ¿Le subieron el sueldo o no? No, No. no, fue uno de los primeros Sí. compromisos que tuvimos, era que tuviera cero impacto fiscal, así que los salarios hoy siguen iguales. Bien. Segundo, pues yo digo eso es como un upgrade, pero el upgrade interesante es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. A mí me invitaban a Consejo de Ministros, pero era simplemente un invitado, hoy ya podemos votar. Bien. Hoy ya podemos presentar un COMPES, eso me parece fundamental y yo creo que más adelante podemos hablar de eso. Tercero, tener iniciativa legislativa, que eso es fundamental para el deporte. Y hacerle comprender a otras carteras que tradicionalmente de pronto nos veían como la cenicienta y lo que la gente siempre se queja, que estamos para la foto. Decirles que hoy el deporte tiene que ver con salud, con educación, con justicia, con una cantidad de temas sociales. No, pues es que ya es hora de ser parte de la conversación. Exacto. ¿Usted sabe que solamente un candidato de los 4 de la alcaldía de Bogotá tenía la palabra deporte en su plan de gobierno? Mire, le voy a contar una cosa. Yo, faltando un mes y medio, me encontré con varios asesores caminando por ahí por Bogotá. Y les preguntaba, oiga, ¿cómo extraño que alguno hable de deporte? ¿Qué pasa con Bogotá para los Juegos Nacionales? ¿Qué piensan ellos del deporte de alto rendimiento en Bogotá? Porque es cierto que la infraestructura deportiva ha cambiado mucho a Bogotá, pero ¿y los programas detrás dónde están? No sé qué candidato fue el que al final repuntó en deporte, porque sí fue al final, porque estuve haciendo Al final, sí, sacaron en la página 455 del... Sí, hombre, el deporte tiene que empezar a ser parte de la conversación. Y bueno, se vienen los Juegos Nacionales que además tienen una oportunidad gigantesca de hacer quedar mejor a todo esto con respecto a lo que pasó hace 4 años. Ayer, le cuento que estuve en Cartagena y pasé por el frente del Coliseo como quedó. Hermoso. Los cartageneros muy orgullosos del parque de raquetas que se abren estos días. En fin, los escenarios quedaron de primer nivel. Mire, Antonio, yo creo que ahí es importante decirle al país, esto se hizo en 8 meses. Una responsabilidad muy grande, pero también una experiencia para lo que viene, que son los de 2023. En 8 meses tuvimos que apropiar los recursos que no se habían dejado, eso es grave, y hay que nosotros como gobierno en el 2022 dejarlos también. Segundo... Un momento, pero no se han dejado. ¿Usted cómo hizo? Bueno, usted sabe que yo llegué tarde al cargo, yo llegué casi Claro. 2 meses y medio después de comenzar el gobierno. Si le dejan a uno la olla raspada y uno qué hace. Olla raspada, pero si se la dejan raspada, pero por lo menos apropiada, uno dice listo, pero es que no hubo recursos apropiados. El gobierno se ha comprometido con 66 mil millones de pesos y realmente los pudimos girar en enero. A abrir proceso licitatorio de obras Corra. y corra a hacer escenarios. Mire, la pista de patinaje Jersey Puello, que queda ahí en el complejo Rocky Valdés, se hizo en 3 meses. El gran ejemplo es que se pueden hacer Entonces las cosas. se puede. Las cosas se pueden Se hacer. puede, Sí. la gente está feliz con los escenarios. Y ustedes que espero que compartan esos Juegos Nacionales con nosotros. Por supuesto, Antena además en estará desde el Cartagena. primer día hasta el último, todas las horas transmitiendo. Yo creo que hay que dejar un decálogo de lo que sucedió en estos Juegos Nacionales frente a la pulcritud de las obras, el compromiso de gobernación, alcaldía y gobierno, y dejar esa nube negra de lo que fue Ibagué. Sí, Yo le iba a decir, porque el recuerdo de esos juegos fue bien complicado. Ahora en lo deportivo, ¿qué se viene en los Juegos Nacionales? Bueno, son Juegos Nacionales y Paranacionales donde habrá 11.000 atletas, un incremento promedio entre los dos del 30%, es decir, incrementa el número de disciplinas, incrementa el número de atletas. Yo creo que aquí vamos a tener la presencia de grandes deportistas. Un ejemplo es Anthony Zambrano, va a estar compitiendo por Atlántico, por ejemplo.
tenemos a Miguel Ángel Rodríguez en squash por Bogotá. Hay varios deportistas de esos que yo creo que van a enaltecer los juegos. G. Urshela por Bolívar. Sí. Ese es el Imagínese. fenómeno. O sea, el primer día de Sí, béisbol claro. creo que va a ser una Increíble. locura. Pero por Porque Dios. la selección Bolívar pues está llena de estrellas. Este es el James Rodríguez del béisbol. Claro. Sí. Sí. Entonces yo creo que allá es donde vamos a ver muchos récords nuevos nacionales, estoy seguro de eso. Y segundo, pues yo creo que decirle al país que hay que hacer turismo deportivo. Acompañemos a los atletas. Cartagena es una ciudad Turística. linda, Sí. turística. Aprovechemos para ir a ver deporte y la invitación que queremos hacer desde el ministerio es esa. Mire, ¿qué pasó con lo de Chocó? Que algunos deportistas pues renunciaron a ir a los Juegos Nacionales y denunciaron un poco de cosas bastante aburridoras. Sí, es muy triste. Yo desde que llegué estoy metido en el Pacífico colombiano por una razón sencilla. Estadísticamente usted sabe que el 15% del territorio nacional, que es el litoral pacífico colombiano, ha dado el 54% de las medallas olímpicas. Eso ya le dice a usted dónde están las canteras. Por eso. Entonces comenzamos con el Chocó y hace 3 meses y medio llego yo a una reunión con la mesa del paro cívico y me dicen los entrenadores y los deportistas que a los entrenadores no les pagan hace 9 meses. Y además que era incierta su participación en Juegos Nacionales porque no había recursos. Me siento con el gobernador, me siento con el alcalde que estaba en su momento y les digo qué es lo que ¿Qué pasa fue? acá. Claro. Entonces me dicen, no, es que no hay plata. Les digo, pero había. venga, es un poquito de planeación, Claro. es saber que usted, cuando uno le pregunta a los gobernadores del Pacífico colombiano específicamente, ¿cuál es la marca que ustedes tienen hoy? Y ellos no le responden a veces a uno. Y uno dice, pero la tienen enfrente, es el deporte. Claro que El sí. Pacífico colombiano es deporte, es la tierra de atletas colombianos por excelencia. Para cerrar la historia rápidamente, nos tocó hacer un proceso de regalías. Lo hicimos nosotros desde el ministerio, les ayudamos a que Planeación Nacional lo aprobara. Después pasó a nosotros, le dimos el cumple y en la citación al OCAT departamental se demoraron 20 días. Y eso es una llamada. Claro. Es una llamada para Es una sí. cuestión de burocracia, digamos. Mire, entonces yo le digo, hemos hecho todos los esfuerzos, ya se aprobaron los recursos, pero entiendo que ahí hay un tema interno entre política y deporte y yo hoy no Sí. sé si Chocó va a ir. Se pierden los recursos Puede ahí en ser. el camino. Se Increíble. pierde. Pero se imagina que Vale. Chocó no vaya. No, una Sí. locura, No, pues, una bueno. locura. Bueno, ojalá que eso se alcance a arreglar. Dentro del ciclo olímpico, los Juegos Nacionales son el primer evento antes del último del que se cierra, que son los Olímpicos, ¿no? Sí, correcto. O sea, aquí arranca, digamos que una camada también nueva de deportistas colombianos. ¿Cómo se ve de cara a futuro eso antes de entrar al cierre del presente ciclo, que será en Tokio? Yo creo que muy bien, y muy bien en otras disciplinas que el país de pronto no había considerado. Porque ya nuestros medallistas llegan a sus últimos Olímpicos. Claro, la mayoría, hay ¿no? varios que ya es la última, Sí. el caso de Katherine, el caso de Mariana. Ujú. Nosotros ya tenemos que estar pensando es en París, Mm. París 2024. Y la gran pregunta es, ¿qué tenemos? Entonces, ahí en estos Juegos Nacionales es donde llegan todos los entrenadores, todos los scouts, y nos empiezan a mostrar cuál es ese futuro. Anthony Zambrano, por ejemplo, que todavía Sí, es claro. muy joven. El equipo de relevos. El tema de clavados con Daniel Restrepo, Sí. que viene de ser medallista en Panamericanos. Sí, claro. Una medalla que no estaba en el pronóstico. Y así varios deportes, el tema de taekwondo, el tema de esgrima, el tema de rugby femenino, el tema de fútbol femenino, el tema de voleibol femenino. O sea, hay deportes donde Colombia creo que tiene esa gran ventaja para abrir nuevos campos, nuevos caminos. Y El para el relevo- recambio de los en donde somos potencia, de bicicross y... En bicicross hay muy buenas expectativas. Sí. Vienen 2 o 3 mujeres jugando fuerte. Lo que pasa es que a mí que me preocupa en Colombia, que estamos acelerando los procesos. Muchas veces en el afán de mostrar una estrella estamos quemando el atleta. Claro, vamos a llevar más deportistas, vamos a tener más medallas, vamos a... Y a veces eso es un círculo vicioso donde el entrenador no entiende que a veces es mejor esperar el proceso un poco, ¿sí? A tratar de mostrar los talentos muy rápido. En pesas nos está pasando. Pesas, por ejemplo, usted sabe lo de Oscar Figueroa, lo de Marisabel Urrutia, que fue nuestra primera medalla. claro. Y tenemos grandes talentos, pero tenemos que ser más estrictos en el tema del manejo de los procesos. A mí me cuentan a veces niños de 12, 13, 14 años con cargas para ya hombres de 18, 19 años. En un deporte como las pesas no hay cuerpo que aguante eso. No. Entonces es muy importante el llamado y ustedes que están obviamente como primera voz también en medios, hacer esa recomendación por todo el país.
cuidemos los procesos. En el proceso está el futuro olímpico de un país. Claro. A Tokio vamos a llevar más deportistas, menos deportistas. Nosotros creo vamos a incrementar la participación aproximadamente en un 10%. Ok. Porque eso estaba en veremos, porque hay unos deportes en equipo que era posible que no consiguieran cupo y eso, ¿no? Sí, pero no, digamos que hoy ¿Se la llegará? expectativa es que yo creo que vamos a participar con un 10% de aumento. Ya viene es la expectativa de medallas, ¿cierto? Nosotros tuvimos 8 medallas en Río. Ahí hay que decirle al país que estamos trabajando para que eso se consiga, y si no se consiguen en los deportes que esperábamos, que sean otros los que suplan esas medallas, como pasó en Panamericanos. Eso le iba a decir, la conclusión de Panamericanos. Es que, digamos, uno podría decir, ¿nos fue mal? Hombre, yo creo que hay que decir que las lesiones en el deporte siempre están ahí. Sí. Y eso es una frase que yo he acotado mucho tiempo como deportista. En el deporte usted puede hacer un proceso perfecto y es inclusive posible perder. Sí. Pero eso no se lo enseñan a uno en la vida. No. En la vida uno le dicen, si usted trabaja perfecto va a conseguir el éxito. Claro. Eso Y es si no, cierto. fracasó. Eso no es, y si no fracasó. Sí. Entonces el caso de Katherine. Pues Katherine venía con una lesión, una fascitis plantar terrible. Eso es el que ha tenido esa lesión sabe Durísimo. lo que cuesta recuperarse de eso. El caso de Oscar Figueroa, ahí fueron 2 medallas que nosotros teníamos. El caso de Juvergen, que lo he hablado con él, fue un caso más de exceso de confianza en la última pelea. Y eran 3 medallas que teníamos Segurísimas. de oro. Claro. Ahora viene Yulimar Rojas, muy fuerte, para Olímpicos, entonces... ¿La venezolana? La Venezuela. Sí. Yo creo que ahí hay que tener todo. ¿Qué quiero yo como ministro y como grupo de trabajo? Que no les falte nada para llegar a esas justas olímpicas. Sí. Y ya el resultado será allá, pero que no tengamos que es que no se cumplió con el hotel o es que no le llegaron Que los se preocupen implementos, por competir. que se preocupen por competir. Y lo otro, la parte psicosocial, que desde el ministerio los acompañemos con los psicólogos deportistas, con los coaches, con todo eso, porque al final el talento está, pero el manejo emocional y la parte mental es igual fundamental a la parte física. Ahora, ministro, le pregunto porque un poco la dependencia de ese preocuparse por competir también está atado a los presupuestos, a lograr incremento en los presupuestos del deporte en Colombia. Bueno, ¿usted cómo ve eso potencialmente hablando desde que tomó? Porque fíjese que cuando empezamos la charla usted decía, pues me dejaron ya raspado, me tocó buscar ahí otros recursos y tal. ¿Cuál es el plan como ministro para garantizar que siempre haya un recurso adecuado para el deporte? Que esa es una polémica de toda la vida. Sí, digamos que cuando llegamos tuvimos el año pasado, o digamos lo que se aprobó para el año pasado eran 569.000 millones. Realmente a Coldeporte le entraron 500.000. Y este año, que tengo que ¿Por qué? decirlo, porque se congelan recursos. Como recibimos el país, hubo que congelar recursos de todas las entidades. Y al final lo que nosotros buscamos era hacerlo rendir. Entonces usted como ministro, como capitán del barco, tiene que ver dónde los hace rendir. Claro. Y para mí siempre ha sido como deportista la prioridad los deportistas. Muchos me dirán, pero la infraestructura deportiva, le dije, mire, yo prefiero fomento y desarrollo y alto rendimiento. Cuando me lleguen los otros recursos me preocupo por infraestructura. Pero se nos vino algo muy bueno. Para mí el mejor año del deporte en la historia. Claro. Y esos resultados no les podían dar la espalda, no se les podía dar la espalda. Entonces, ¿cómo? La conversación con el Congreso, que al final es donde se aprueba el presupuesto, pues fue un poco más fácil. Fuimos curul por curul, sentándonos con ellos, hablando del deporte, mostrándoles el enfoque de lo que queremos. Yo no estoy pensando en Tokio, yo estoy pensando realmente en Los Ángeles 2028. Esa es la verdad. Un país que se promueve en el deporte tiene que pensarse allá, sobre todo cuando hay talento deportivo. Y bueno, la buena noticia es que hoy tenemos un incremento del 38%, 676.000 histórico, millones. ¿no? Histórico. El sueño de todos sería que ojalá pudiéramos llegar a $1 billón de pesos. ¿Cuál es su $1 billón imaginario? De pesos. Dificilísimo, todos me abren los ojos, me dicen que imposible, pero el país tiene que tomar una decisión. El país, un país con conflicto, un país con tejido social resquebrajado. El ejemplo está en muchos países del mundo, cómo el deporte ha transformado el tejido social. Y si usted le invierte al deporte, puede dejar de invertirle a muchas otras áreas que a veces con el deporte se pueden subsanar. Así que ese es un poco el tema. Estamos hablando con el ministro de Deporte, Ernesto Lucena, en Twitter, @LucenErnesto, para quien quiera preguntar y comentar, en fin, adelante, por favor. Ahora, hablando del alto porcentaje que ha dado el Pacífico colombiano, digamos en triunfos deportivos,
¿hasta dónde llega el Ministerio del Deporte para que esos recursos que tienen que llegar a ese lugar donde hay abundancia y hay material humano para ganar donde sea, no se pierdan? Ahora, la clase política vemos que es un obstáculo muy grande en esos lugares y en toda Colombia, pero sobre todo hay lugares que lo sufren más. ¿Hasta dónde llega el Ministerio del Deporte siguiendo esos recursos para que no se pierdan? Muy bueno su comentario y su pregunta, Martín, por lo siguiente, porque me permite explicar también como ministerio qué queremos hacer. Y hemos dicho, esto es del escritorio al territorio. La queja que uno siempre ve en los videos de Twitter o de Instagram es: yo soy talento y nadie me mira. Claro. ¿Cierto? Sí. Y explicarle al país también cómo funciona el Sistema Nacional del Deporte. Uno en estricto sentido podría decir, eso le compete a los institutos departamentales de deporte. Es decir, el gobernador le tiene que asignar una plata a esos institutos, nombra un director y de allá él tiene que compaginar sus ligas y sacar los deportistas. Pero como usted lo dice, muchas veces la dificultad política, le pongo yo ese nombre, esas trabas políticas, hacen que a veces a esos cargos no lleguen unas personas pensando realmente en esa formación deportiva. Entonces, ¿qué hemos hecho? Promovido un programa que se llama Talentos Colombia. De hecho, lo comenzamos este fin de semana en el Giro de Rigo. Y vamos a tener dos buses por todo el país, llevando el ministerio a territorio, con toda la metodología, y vamos a abrir muy pronto en la página del ministerio. Si tiene un talento, inscríbase acá y estaremos en su región promoviéndolo. Llevaremos los metodólogos, los entrenadores, porque a veces también es cierto que a uno le dicen, mi hijo es Lionel Messi, y uno va, y a veces a los que hay que bajar de la nube no es a los niños, sino a los papás. Sí, total. Claro. Y es válido que así yo tengo 2 hijas y ojalá alguna de ellas sea un gran talento, pero también a los papás nos tienen que educar mucho sobre el talento de nuestros hijos. Para comentarle, sí existe una traba política. Esperamos que estos nuevos gobernadores y alcaldes le metan en su agenda el deporte. He hablado con los deportistas, Mabel Mosquera, Catherine, Nairo, Rigo, con todos ellos, para que hagamos un gran movimiento regional, para que cuando se nombren esos directores de institutos departamentales estemos ahí y vayamos a preguntarles, venga, ¿cómo es su agenda deportiva? No le queremos controlar sus recursos, pero sí queremos saber cómo es el fomento y el desarrollo del relevo generacional. Claro. Ministro, usted hablaba ahora algo importante, y por lo menos en cuanto a Juergen Martínez, que apareció en su momento cuando hablábamos con Pambelé hace algunos días, que quedó como un vacío ahí en la historia de nuevos boxeadores. Pero usted decía algo importante, y es la parte mental y una atención psicosocial. Ahí también están enfocados. A veces aquí Nicolás Samper tiene una frase que dice que los deportistas ganan a pesar de Colombia, a pesar de muchas cosas, y esa parte mental en un deportista colombiano es muy importante. Sí, ahí digamos hay de todo un poco. A mí me ha apasionado la neurociencia, la inteligencia emocional, la neurobiología. Hace como 7 años llevo en ese tema. Y he encontrado una cosa fascinante, y es que esos contextos difíciles generan deportistas resilientes. Es decir, el hambre genera unos deportistas a futuro. Lo que pasa es que usted no los puede tener con hambre tantos años. No, tampoco, hombre. Exacto. Hay un límite. Hay un límite a esa sed. Sí. Entonces, el acompañamiento psicosocial sí está. Sabemos que la mayoría de nuestros deportistas han venido y vienen de contextos muy difíciles. Pero son contextos además donde, les digo, hay historias de vida que uno se encuentra en la región donde incluso los grupos delincuenciales les dicen, lo único que le permitimos a usted es ser deportista. Claro. Usted no puede entrar en el tejido de la institucionalidad, pero si es buen deportista, le permitimos que vaya. Sí, no lo perseguimos. Sí, no lo tocamos. Entonces es una cosa donde al final dice uno, interesantísimo saber que el deporte también entra allá. Blinda. Y el acompañamiento psicosocial es fundamental, porque un segundo, un centímetro de una carrera, un golpe, lo da eso. Hoy está comprobado en neurociencia que su contexto cerebral, incluso desde muy pequeño, puede rebotar en cualquier momento de su vida. Hay neuronas espejo, y las neuronas espejo son las que nosotros tenemos que ir cambiando en ese imaginario social colombiano, sobre todo enfocado a nuestros deportistas. Ministro, ¿cómo van los planes estratégicos con la Federación Colombiana de Fútbol para las competencias que se vienen? Preolímpico y en especial Copa América, porque ha habido muchos problemas, ¿no? Que el Pascual sí, que después no, que otra vez sí. Finalmente fue descartada una sede como Armenia. ¿Cómo va todo esto? ¿Muchos tropiezos alrededor de la organización? Vamos por pasos. El primero, preolímpico, hoy tenemos sorteo. Esta tarde estaremos allá en el sorteo.
¿A Son- qué horas arranca usted para allá? ¿Se No, porque arranca? va a ser aquí en Bogotá. Ah, sí. sí, Este es tiene aquí. toda la razón. De la Copa es en Cartagena. Sí. Tenemos eliminatorias y Copa en Cartagena el 3. Sí. Pero en Bogotá, bueno, son 3 sedes: Armenia, Pereira y Bucaramanga. Fases iniciales en Armenia y en Pereira, fase final en Bucaramanga. Nosotros, a través de la federación y en trabajo con gobernaciones y alcaldías, hemos hecho un presupuesto. Realmente el del preolímpico está muy decantado. Ya con el presidente nosotros dijimos, nosotros apoyamos una parte, ustedes apoyan otra. Esos escenarios están muy bien, diría yo, para el preolímpico están muy bien. Así que en preolímpico estamos tranquilos y no hay en este momento ningún tipo de preocupación. Segundo tema, Copa América. Copa América, las 4 sedes planteadas eran Cali, Pascual Guerrero, Barranquilla, Bogotá y Medellín. Hay unas dudas sobre el tema de Cali. Nosotros, la verdad, lo que le hemos dicho a la federación es: hable usted, mire usted desde la parte técnica, desde lo que pide la comisión de Conmebol, y cuéntenos qué es lo que se necesita. Estábamos esperando elecciones, porque usted sabe que gobernantes saliendo es muy difícil que se comprometan a decir arreglo esto o no arreglo lo otro. Nosotros como ministerio tenemos que tener la seguridad de que lo que dicen es. Entonces, entrando los nuevos gobernantes, yo la verdad no veo problema. Y digamos, pensando también de pronto en una quinta sede, que es posible que exista, estaríamos mirando eso. ¿Cartagena? Podría ser, podría ser. Que me cuentan que Qatarquis, que ya tiene hotel y todo listo en Cartagena. Ya. Bueno, está bien dateado, pero yo no lo dije. Es que es para jugar en Barranquilla. Usted sabe que Claro. queda más cerca Claro, del Metropolitano desde cerquita y tal. Cartagena. ¿sí? Claro, Pero- ¿recuerda? Sí. Pero digamos que ahorita lo que hay confirmado son 4 sedes. Son muy, digamos, cuidadosos con el tema de campos de entrenamiento. Y ahí al país hay que hacerle un llamado. Tenemos que tener en cuenta siempre esos campos de entrenamiento, porque es realmente donde las selecciones más tiempo están. El partido es 90 minutos y chao. Pero los campos de entrenamiento están días, horas, allí se concentran, allí tienen las charlas. Entonces, digamos que la experiencia que nos deja este preolímpico y esta Copa América es tener bien establecidos los campos de entrenamiento, sobre todo pensando en esa postulación del Mundial Femenino 2023, que ya la estamos trabajando con todos los ministerios, y eso yo creo que va bien desde el punto de vista de gobierno y federación. Ministro, usted hablaba recientemente de Gio Urshela y el béisbol, que en este país es tan importante, pero más en la costa. Yo le hago una pregunta. La mayoría de estos jugadores, los semilleros, se van a República Dominicana, a Cuba, a todo eso. ¿Se han pensado de pronto en ampliar un poco más para que vaya a Antioquia, a Cundinamarca, a otras regiones del país, para que haya más semilleros y vengan de acá a Estados Unidos? Sí, evidentemente ese programa de Talentos Colombia, y válido lo que usted dice porque lo había olvidado mencionar. Talentos Colombia también tiene una vocación deportiva por región, no es buscar por buscar. Sí. Esto es casi que como el agro, donde se da el café, usted explora y siembra más. Lo mismo pasa con el deporte. Entonces, en el caso del béisbol, nosotros sabemos que la costa caribe es fundamental, pero por ejemplo, le contaba yo a Antonio hace un rato, el tema de Tumaco en béisbol, me han dicho los que saben que también hay un potencial gigantesco. Entonces, ahorita como ministerio, planeo con el grupo de trabajo dejar un COMPES que nos permita tener recursos ubicados por regiones y por vocación deportiva. Los de ciclismo, todos sabemos cuáles son las regiones de ciclismo. Los de béisbol en esas regiones. Si se aumenta 1 o 2 departamentos que pueden tener talento, lo haremos. Pero por ahora ser muy estratégicos porque los recursos son escasos, pero el talento sí sabemos dónde está. Entonces es hacer un COMPES para que en cada región esos recursos se inviertan en los deportes donde ellos son potencia. Preocupa el doping en Colombia. Primero por su falta de control y segundo porque en ciclismo este año, así como los triunfos de Egan Bernal, el propio Egan el otro día dijo que en Colombia era raro el que no se dopara. ¿En eso cómo se está trabajando? El doping es un flagelo difícil, es un flagelo casi que se ha vuelto una cultura imperante dentro del deporte, específicamente pues en el ciclismo nos preocupa mucho, en las pesas, en el atletismo, pero yo diría centrémonos en el ciclismo, que es como en el que todos los ojos del mundo están puestos en nosotros. Además hay que decirlo, el deporte nacional hoy es el ciclismo. Yo amo el fútbol y soy futbolero y amo mi selección. Pero hombre, el ciclismo nos ha dado unos triunfos que yo creo que es difícil encontrar en otro deporte. Entonces, es una cultura, duele decirlo. Aquí hay responsables entrenadores, padres de familia, deportistas aficionados, y a veces una permisividad que uno cuando se aterra.
Porque yo le contaba a usted, la eritropoyetina, que es el EPO, el Sí. famoso EPO, pues lo venden en las farmacias para la anemia. Yo le contaba una historia Sí, personal. En mi casa, con un caso personal por un tema de anemia, recetaron eritropoyetina y cuando yo vi la fórmula dije, miércoles, ¿y esto? Yo estoy en ciclismo, pero no estoy para tanto. ¿No? Y resulta que es que usted con fórmula médica lo consigue. Claro, Entonces es muy sencillo. al final es un tema de educación y de cultura. Entonces en el ministerio hemos abierto el formato de no al dopaje, juega limpio, ¿sí? Pero esto es, le digo, esto es desde la base. Yo lo hablaba este fin de semana con todos los ciclistas, con Rigo, con Esteban, estuvimos en el Giro de Rigo y me decían, hay que trabajarlo desde la base, o sea, muy pequeñitos, y a los papás. Ellos, usted sabe que sobre todo Rigo en su desparpajo me decía, es que ya hay unos hombres que eso ya no hay nada que hacer con ellos. Están metidos en eso y así seguirán y así morirán. Sí, claro. Y me preocupa el deporte aficionado. Pero es que eso le iba a decir, es impresionante eso. Mire, Para las carreras de sí, las medias los gran maratones. fondos, Sí. Yo la verdad no lo entiendo. No lo entiendo, pero pues hay que lucharlo también. Y como son competencias no federadas, Sí. pues entonces usted no puede hacer controles. Claro, no hay posibilidad De de hecho, control. tratamos de meter en el Giro de Rigo pruebas antidoping y realmente nos contestaron que no. No Rigo, sino las federaciones dicen, como no son federadas, Claro, no. pues ¿cuál No, es la claro. sanción al final? Claro. ¿Y el laboratorio? El laboratorio quedará recertificado. Usted sabe, cuando llegamos lo encontramos cerrado. Me tocó ir a poner la cara a Canadá. Triste, ¿no? Porque además, esa es una buena historia, si me permite un minuto. Hágale. Llegamos a Canadá, me siento con el presidente de WADA y uno tratando en su modo latino, de hombre, yo creo que esto podemos manejarlo. Me dijo, antes de que hable le voy a decir una cosa, no hay posibilidad de que se recertifique en este momento. Listo. Listo, punto. Así Aquí no me empezó venga la a cañar. Así conversación. dijo, bueno, hasta luego. Usted empezó, Sí, en bueno, yo me eché empezó en menos 8 200. horas de avión tratando Echándole de con cabeza a ver por qué lado. Claro. Entonces me dijo, usted tiene dos opciones, apelar la decisión o recurrir al fast track. Así se llama el proceso. Entonces yo le dije, además de pedir disculpas, porque la verdad había que pedir disculpas porque no cumplimos con una cantidad de requisitos durante varios años, le dije que asumiríamos el proceso de fast track, vamos muy bien y tendremos laboratorio para mediados de 2020. Bueno, esa es buena noticia porque eso disminuye los costos, ¿no? Ustedes se sientan, hacen números y posibilidades. ¿Cuál sería la meta objetivo para Tokio? O sea, digamos, viendo las posibilidades de ganar. Sí, nosotros trabajamos de la mano en esto con el Comité Olímpico, hay metodólogos de lado y lado. Realmente en este momento, para hacerle claro al país, revalidar las 8 medallas sería muy importante para Colombia. Cualquier medalla adicional es ganancia, Y cualquier medalla menos. El país la puede catalogar como una derrota. Sí. Yo no estoy de acuerdo. Ok. Yo creo que para nosotros Tokio se nos juntaron dos cosas. La demora en el relevo, en el recambio, ¿sí? Y las medallas nuevas que llegaron en unos deportes donde ser potencia es difícil. Claro. Le doy el ejemplo de Daniel Restrepo en clavados. Daniel Restrepo es medalla de oro en Panamericanos. Pero ya en unos olímpicos se claro, complica. claro. En taekwondo, Claro. ¿no? En temas de esgrima, que estamos ahí en medallas de bronce. Pero ya cuando usted sale al espectro internacional, claro. se vuelve Es muy, más muy difícil, difícil. claro. Vea, y Cuba, ¿cómo es el recambio de Cuba? Porque vimos que en los Panamericanos fue una repuntada tremenda. Es que Cuba nunca ha dejado el proceso. Sí, pero ha bajado, ¿no? Claro. Sí. Pero sobre todo porque muchos entrenadores han migrado, se han ido. Entonces, ¿en qué se fundamenta el deporte cubano? En esa excelencia que tuvieron en una época en sus entrenadores y en su medicina deportiva. Con Unión Soviética. Claro, tenían detrás ese respaldo. Entonces, hoy Cuba quedó con todo ese conocimiento y por supuesto con ese material humano que tienen, que es impresionante. Duele ver lo de Venezuela, por ejemplo, Sí, No. claro. No, pues imagínese. que es una potencia deportiva. Pero Sí. total. Y muchos de Ganarle a ellos... Venezuela era imposible para nosotros. Exacto. Y muchos de ellos hoy viniendo a practicar por 20.000 o 30.000 pesos cruzando la frontera. Me pasó, lo conocí en Cúcuta con un tema de baloncesto. Vienen a pedir el almuerzo y 20.000 pesos. Es una historia dramática. Ahora que nosotros podríamos hacer un ensamble, he pensado yo más adelante, de todos esos deportistas venezolanos que están pasando a Colombia, cómo acogerlos, ¿no? Cómo acogerlos y empezar un proceso de unión entre venezolanos y colombianos. Pero vuelvo al tema. En los Olímpicos, para mí, revalidar las medallas sería muy importante. Y que el país entienda que si no se hace, pues no es un fracaso. El deporte
le sucede eso. Fácil hacerlo entender, ¿o yo? No, no es fácil en un país que sufre de exitismo. Claro. Además busqué Exitismo, la sí, palabra claro, y existe. Sí, claro que existe. Exitismo. Qué El otro día la cosa. dije en una entrevista y me dijeron una palabra no existe. Me tocó buscarla y dije, sí existe. Búsquela, hombre. Y es exactamente eso. Es la perversión del éxito. Cuando todo se mide Claro. en el Sí. éxito. A partir del resultado positivo, supuestamente. Creo que Colombia tiene 10 o 15 años para mostrar que el deporte, además del éxito y del alto rendimiento, es el verdadero transformador del tejido social. Bueno, ahora, y usted ha hablado mucho de procesos en general, un poco como saliéndose del exitismo, como todo tiene que ir a partir de los procesos. Bueno, ahora el Ministerio del Deporte, ¿usted cómo lo ve? Porque usted ha hablado de 2028, también debe tener el Ministerio del Deporte un proceso. ¿Ese proceso hasta dónde lo ve usted? ¿O cómo lo vislumbra más allá de su propia gestión? Para mí, el gran legado que tiene que tener este ministerio es el empoderamiento de los deportistas sobre él. Cuando yo llegué, realmente Coldeportes se veía como, lo voy a decir abiertamente, un pagador. Claro. Nosotros tenemos un programa que se llama Atleta Excelencia, donde todos los meses se le paga un salario dependiendo del nivel del deportista, y si no se pagaba, había escándalo. Claro, porque nunca se había generado la confianza con el atleta. Hoy por hoy, lo primero que yo hice es tener grupos de chats con todos. Si se ha demorado un pago, al primero que le escriben es a mí. Pero es que esa relación hay que tenerla, y es porque, y lo tengo que decir, es que yo soy un deportista. Yo en las venas llevo el deporte, claro. Sí, que me eduqué y soy abogado, pero eso para mí es secundario. Yo en mis venas llevo el deporte, y así se lo he hecho ver a ellos. Entonces, si Rigo tiene una opinión, si Nairo tiene una opinión, si Oscar Figueroa, si Lady Solís, cualquiera de ellos inmediatamente me escribe y me dice, creo que nos estamos equivocando en esto, queremos hablar en esto. Entonces, lo primero es, a futuro, que ese empoderamiento de los deportistas, y ahí ustedes los periodistas deportivos tienen una gran labor. Es que por favor este ministerio no salga de las manos de ellos, pero educándose. Claro, también formándose. hay que formarse. El hecho de ser deportista per se no quiere decir que uno pueda ser un ministro de deporte. Segundo, este es un gran ministerio de educación. Así lo veo yo. El alto rendimiento es un capítulo importante y seguirá dando triunfos a Colombia porque el talento está. Pero lo que uno puede educar a un país a través de un ministerio de deporte no tiene precedentes. El trabajo en equipo. La resiliencia, entender al contrincante no como un enemigo, sino como un apoyo para que uno pueda ser exitoso. Si le cambiamos la visión a Colombia de lo que es un ministerio del deporte, no es el deporte per se, es que nosotros somos el ministerio del deporte, la recreación, la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre. Y permítame que lo digo 100 veces. El profesor Rodolfo Ginás dijo, donde más aprenden los niños es en el recreo. Y este es el ministerio de la recreación. Entonces, ¿qué espacio le vamos a dar en nuestro país a los recreadores, a los recreacionistas, pero a los de verdad, a los formados, a los que enseñan actividad física? Y todos esos programas los tiene hoy el ministerio. Lo que pasa es que no son tan visibles porque en ese fenómeno del exitismo creen que es que esto es medallas de oro. Es súper importante, pero es tan importante como educar a la gente a través de del deporte, la recreación y la actividad física. Se nos va a acabar el tiempo, pero quedan dos preguntas que tengo puntuales. El deporte universitario, que siempre ha sido como una isla aparte. Había que llegar a formarlo. Yo tuve la experiencia de estar en el deporte universitario norteamericano y me pareció una experiencia formidable, y cuando llegué a Colombia dije, algún día quiero promover eso. Es un gran modelo. Sí. Y me dio la oportunidad la vida de hacerlo. Hoy lo lidera una gran extenista, bueno, tenista, no digamos ex, eso no funciona. Juega muy bien tenis todavía. Mariana Mesa. Claro. Sí. A eso es lo otro, hemos vinculado deportistas al ministerio. Entonces Mariana está liderando todo el proceso de la liga deportiva, y la idea es tener una especie de NCAA. Sí. Ya nos reunimos con ASCUN, con sus rectores. Esto tiene varias plataformas. Uno, que el ministerio va a ser el gestor del proyecto con ASCUN, es decir, los recursos van a ir por parte del ministerio y algunas universidades y empresa privada. Dos, convencer a los rectores de que los atletas necesitan unos currículos especiales. Sí. Es decir, el atleta no puede tener la carga que tiene un alumno convencional. Sí, total. Tres, aspiramos a que esa liga universitaria sea televisada para que las universidades puedan pautar. Y entonces al final se vuelve un entorno económico también y atractivo. Claro. Y lo último es que ese deporte universitario al final no va a ser, como nos dicen muchos, el cementerio hoy de los deportistas. Porque ¿qué le pasa a un talento de un colegio en Colombia? Que cuando empieza a mirar para qué universidad cojo, y los papás además diciendo es que usted tiene que ser tal cosa,
Las universidades dicen, sí, yo les doy la beca, pero entonces no flexibilizan el currículum. Claro. O flexibilizan el currículum y no dan la beca. Y los profesores a su vez entender que tiene, pues, hombre, Claro. a veces no Sí, es pueden ir a deportista. clase. O no le dan el permiso, claro. Entonces, todo ese entorno, y yo creo que el gran lanzamiento, el gran lanzamiento de la liga es el próximo año. Claro. Y bueno, la invitación es para todos, para que estemos ahí Y pegados. también de esa las liga. sedes, ¿no? De las mismas universidades, Por porque se ve en supuesto. Estados Unidos Por supuesto. que invierten más dineros en las sedes por todo lo que usted dice, publicidad, hacen estadios increíbles para todos los deportes. ¿Sí? ¿Cómo se reconocen hoy los exalumnos de las universidades norteamericanas? Por la mascota De deportiva. acuerdo. Ministro, me dejó usted pensando con lo de sus chats con los deportistas que nos parece una maravilla. ¿No le llama la atención que los directivos del fútbol no puedan sentarse a hablar con los futbolistas? Bueno, ese es un tema que yo lo que siempre he dicho es el diálogo me parece fundamental. El diálogo, me parece que este es un tema que se dejó crecer, pero no de ahorita, de muchos años. Y creo que los deportistas son el mejor vehículo para uno entender lo que está pasando. Cuando a uno le preguntan un problema en cualquier empresa, uno pues generalmente llama al sector donde La se materia está prima, sí. y entiende lo que está pasando. ¿Qué veo en el fútbol yo hoy? Es realmente un juego de egos. Por todos. Aquí no saco a nadie. Y si me quieren meter a mí, también. Porque al final el ser humano está lleno de egos y de decir al final quién es el importante acá. Y yo creo que el país tiene que pasar esa página. Y aquí todos tenemos que construir. Pero también, ¿por qué no se le ha dado la oportunidad a los deportistas de hacer parte de las federaciones? Cuénteme eso. Sí, es que eso es. Básicamente eso es. ¿Qué quisiera yo? Que entre más deportistas tenga yo al lado, Claro. y yo los ayudo a formarse. Si necesitan hacer una maestría, una especialización, pues es ese ministerio el que les tiene que dar esa oportunidad. Porque al final creo que está habiendo un cambio generacional en la dirigencia deportiva. Hoy usted ve atletas mucho más globalizados que incluso los propios dirigentes de sus federaciones. Claro. Y esto no es la de fútbol. Usted mire las 58 federaciones Sí. que tenemos nosotros y el deportista está siempre afuera. Sí. Entonces, este detonante del fútbol, que al final es el deporte más ilustrativo en una sociedad hoy, porque es una industria aparte, a mí me decían el otro día es que existe el fútbol y el deporte. Pero es ilustrativo decir que eso puede empezar a suceder hacia abajo si no hacemos canales de comunicación con el deportista. Claro. Y para mí ahí se fundamenta todo. O sea, más allá de que la DIMAYOR sea competente o no, pues valdría la pena sentarse a hablar o no. Sí, yo estoy de acuerdo que sí. Bueno, ministro, muchísimas gracias por esta visita. Se alargó la cosa, pero creo que era muy importante. Había muchos asuntos por tocar y pues para sacar adelante. Muchísima suerte en esos Juegos Nacionales y en este ciclo olímpico que comienza, porque el que ya va a terminar, pues ya lo que había que hacer ya está hecho. Ya es lo que ellos vayan a hacer allá en Tokio, ¿no? Así es. No, a ustedes por la invitación. Rico hablar de deporte. Una cosa que me faltó. Cumplimos la promesa. Se está empezando el octagonal de homenaje a las campeonas del Atlético Huila. Están en este momento en Neiva jugando todos. Yo hice esa promesa en marzo de este año. Cuando ganaron a Libertadores. Y fue patrocinado completamente por el Ministerio del Deporte. Le queríamos hacer ese homenaje al fútbol femenino. He sido un creyente desde hace 13 años en el fútbol femenino. Bueno, en la Sergio Arboleda me dijeron que le metieron una goleada esta mañana durísima, pero no importa. Más allá de la goleada, quería contarles que estén pendientes de ese torneo, que es un octogonal muy lindo, donde está Formas Íntimas, está el Junior, está el Atlético Huila. Y ojalá se pueda tener una liga más larga de 3 meses, ¿no? Así es, vamos a hacer todo lo posible, poner todas las cartas sobre la mesa y en lo que podamos ayudar, ahí estaremos. Ministro, muchas gracias. Es ministro del Deporte Ernesto Lucena en Twitter, por si quieren preguntar, hablar. Pues, además, usted es muy activo en Twitter también, ¿no? Sí, me Es gusta. @Arroba Lucena Ernesto. Lucena Ernesto. Siempre las críticas constructivas bien aceptadas. Ah, no, eso Su sí. WhatsApp es... No, No, tranquilo. Hombre.